Saludos, profesor. En esta ocasión voy a explicar sobre los temas que corresponden a la evaluación de la T2. Vamos a entrar a qué es el diseño de un data warehouse y el modelo lógico y físico. ¿Qué son los data warehouse? Los data warehouse o almacenes de datos son repositorios que almacenan datos históricos mayormente. Estos repositorios tienen las características de ser no volátil o inmutable. Es decir, una vez que los datos están ahí, ya no se pueden modificar ni actualizar ni eliminar. Simplemente se puede ir almacenando la información ahí y se puede hacer con consultas más que todo. Esta información se puede usar para análisis de datos, reportes, minería de datos, etc. En general se usa en inteligencia de negocios para tomar decisiones en las empresas u organizaciones. El propósito de análisis de datos es utilizar estos datos del almacén para extraer información valiosa sobre su rendimiento. En los reportes se emplean para generar informes periódicos que ayudan a la toma de decisiones. Y en la minería de datos se identifican patrones y tendencias ocultas en estos grandes volúmenes de datos. Los modelos de data warehouse tienen diferentes enfoques para organizar y gestionar los datos dentro de un sistema de almacenamiento de datos. Primero está el almacén virtual, que no almacena los datos físicamente, sino que utiliza técnicas de virtualización de datos para acceder a los datos almacenados en múltiples sistemas de origen, o sea, base de datos, archivos, etc. O sea, esto se refiere a que los datos permanecen en sus fuentes originales y el almacén virtual actúa como una capa intermedia que los integra y presenta de manera coherente. También tenemos los mercados de datos o data mart. Es un almacén de datos enfocado en un área específica de negocio. Puede ser finanzas, marketing, ventas. Los data mart son pequeños almacenes de datos y que están más especializados en un área o un departamento de las empresas. Y tenemos el almacén de datos empresariales, que ya sería un data warehouse empresarial, que este es más grande que un data mart, o sea, es más general. Es un sistema centralizado que integra datos de toda la empresa para proporcionar una visión completa de la organización. Tenemos las características de un almacén de datos. Primero tenemos orientado al sujeto, o sea que se enfocan en temas específicos, ya sea marketing, ventas, etc. Existen varios departamentos y es esto en lugar de orientarse en operaciones diarias. Tenemos que es integrado, o sea que la información que se obtiene proviene de múltiples fuentes, diferentes fuentes, y se tiene que mantener la consistencia de los nombres, códigos o formatos. O sea, tiene que tener todos los bases de datos que se tienen que unificar. O sea que todos tienen que tener una misma nomenclatura o tienen que tener estar almacenados de una misma forma y no estar diferentes. Por ejemplo, en una base de datos puede estar el ID en una nomenclatura diferente que en otra base de datos. Entonces esto no se puede dar, tiene que pasar por un proceso de unificación. También varían en el tiempo, o sea que se va a proporcionar data histórica. Y estos datos históricas más que todo y en general o usualmente están organizadas en periodos de tiempo. O sea que se puede tener una data histórica de, digamos, una temporada 1 y luego se va a crear también la data histórica de una temporada 2 o temporada 3 o como la organización quiera dividir sus periodos. También tenemos la característica de que es no volátil. O sea que estos datos no se van a eliminar ni se van a actualizar. Y lo único que pasa es que se van cargando estos datos en cada periodo que pasa en la organización. Las bases de datos versus los data warehouse. Bueno, vamos a ver las principales diferencias entre estos dos, ya que son muy parecidos, pero tienen enfoques diferentes. Las bases de datos sirven para hacer transacciones, o sea, para registro de datos, eliminación, actualización y lectura. La base de datos está orientada a aplicaciones, y para modelarlas se utilizan técnicas como el modelo de entidad-relación. Una base de datos utiliza procesos transaccionales en línea o OLTP, o sea, esto se refiere a que se utiliza para transacciones. En cambio, los almacenes de datos contienen datos históricos que provienen de varias fuentes y bueno, estas se recolectan y nos sirven para hacer análisis de datos y hacer toma de decisiones en la organización. Para el diseño de estas se utiliza más que todo el modelo lógico relacional. El almacén de datos utiliza el procesamiento analítico en línea o OLAP, que se refiere al análisis de datos. Vamos a ver estos dos modelos, el modelo lógico y el modelo físico. El modelo lógico define cómo los datos se van a organizar y no se preocupa tanto por los detalles físicos del almacenamiento. Los principales aspectos del modelo lógico, tenemos el modelo de datos dimensional. Los data warehouse suelen emplear modelos dimensionales, ya sea el modelo de estrella y el modelo de copo de nieve. Estos son dos modelos. El modelo de estrella consiste en una tabla central y que va a ser rodeada por tablas de dimensiones. Y el modelo de copo de nieve es similar al modelo de estrella, pero las dimensiones están normalizadas en varias tablas relacionadas. Y así se reduce la redundancia, gracias a la normalización. Luego, el modelo físico, más que todo es la migración de este modelo lógico, pero ahora sí con más detalle, y se va a implementar los datos en el hardware y software de la base de datos. Aquí se traducen las decisiones del modelo lógico, como ya he dicho. Es una implementación más técnica. Los principales aspectos del modelo físico
es implementar el modelo lógico en un sistema de gestión de base de datos. Hay varios sistemas de gestión de base de datos y por ejemplo tenemos el Management SQL Server. Acá podemos observar el modelo de copo de nieve y el modelo en estrella. Podemos observar que el modelo en estrella tiene una tabla central y le rodean varias tablas, y el modelo de copo de nieve también aquí se puede observar. Ahora vamos a hablar sobre las metodologías de Ralph Kimball y Bill Inman, sus enfoques top-down y bottom-up, y vamos a hablar también sobre el diseño de procesos ETL. Hoy en día la creación de almacenes de datos eficientes se vuelve crucial para extraer información valiosa y hacer la toma de decisiones en las organizaciones. Hay dos grandes metodologías que nos ayudan para la creación de Data Warehouse. Las principales metodologías tenemos la de Ralph Kimball y la de Bill Inman. Por mucho tiempo se ha discutido cuál de estas dos metodologías es la mejor, pero la verdad es que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, y no hay una respuesta definitiva para esta pregunta. Cada uno resalta en algo. Primero vamos a hablar del enfoque bottom-up de Ralph Kimball. Bottom-up significa de abajo hacia arriba. Bueno, este enfoque bottom-up es propuesto por Ralph Kimball y bueno, más que todo todo se constituye de pequeñas partes o unidades de información llamados data marts, que son un conjunto de datos, son un subconjunto de datos que están enfocados en un área específica de negocios o departamentos. Por ejemplo, tenemos ventas, finanzas, recursos humanos, soporte técnico. Para la recopilación de estos datos se utiliza un proceso ETL. Sirve para la extracción de datos de las diversas fuentes que existen. Luego estos se van a un staging area, o sea, un área de preparación, y posteriormente se van a un modelo dimensional. Este modelo está organizado por tablas de hechos y tablas dimensionales. Y siguiendo con lo anteriormente mencionado, esta metodología usa más que todo el esquema en estrella o el modelo en estrella, donde existen las tablas de hechos en el centro y a su alrededor se le unen las tablas dimensionales. Esto nos va a facilitar las consultas rápidas. Y también Kimball nos propone usar dimensiones conformadas, es decir, dimensiones compartidas, en las que dos o más tablas de hechos o data marts están unidas a las diferentes tablas de dimensiones. Y bueno, más que todo, se utiliza una herramienta clave, que es la matriz de bus empresarial, y esto nos ayuda a priorizar la implementación de los esquemas en estrella. Los data marts se van a integrar progresivamente, formando una arquitectura, y esto va a desencadenar en un data warehouse completo a partir de las implementaciones independientes de cada data mart. Acá podemos ver el modelo en estrella, y aquí podemos ver la arquitectura básica de Kimball Data Warehouse. Aquí vemos las diferentes fuentes de datos que pueden llegar, y acá vemos el ETL, que como dijimos es para la extracción de datos, el análisis, y van a pasar por unos filtros que luego de pasar por todos los filtros llegan al Data Warehouse central. Bueno, aquí podemos ver las tablas de hechos y las tablas dimensionales que las rodean a cada una. Acá podemos ver varias, y de esto se conformaría la arquitectura básica de Kimball Data Warehouse. Bueno, algunas de las ventajas de esta metodología es la simplicidad y la rapidez en la que se puede implementar. Es adecuado para análisis ad hoc, o sea, para esta situación o para este momento. También vemos que el modelo dimensional de Kimball es rápido de construir debido a la redundancia de datos. Esto implica que no tengamos que normalizar cada tabla e ir buscando y pasar por las distintas etapas de la normalización. También tenemos, debido a lo anterior, un equipo más reducido de personas que tengan que diseñar y planificar para la gestión de este almacén de datos. También tenemos desventajas. Los datos no están completamente integrados antes de presentar todos los informes. Entonces se pierde esa idea de una única fuente de verdad. También puede ocurrir irregularidades cuando los datos se actualizan en la arquitectura Kimball. Esto se debe a que en la técnica de normalización se agregan datos redundantes a las tablas de base de datos, debido a lo que se mencionó anteriormente, que no hay normalización. Y como el modelo de Kimball está orientado a procesos comerciales, no se centra en la empresa en un conjunto. Como ya hemos mencionado, se subdivide en varios data marts que están especializados en diferentes áreas de la organización. Por ello, puede que no se maneje todos los requisitos de los informes de inteligencia de negocios. Ahora siguiendo el enfoque top-down de Bill Inman, que top-down significa de arriba hacia abajo. Esto ya nos da una pista de lo que se trata, y es que Bill Inman nos propone un enfoque donde se va a empezar con una vista general de lo que es la empresa, y luego se va a ir desglosando en niveles de abstracción hasta llegar a los detalles de cada parte. Bill Inman es conocido como el padre del almacenamiento de datos, y su visión de lo que es un data warehouse, él lo define como la recopilación de datos variables en el tiempo, integrada, no volátil y orientada al tema en apoyo de decisiones de gestión.
Más que todo se centra en identificar áreas temáticas y entidades claves de una empresa, como clientes, productos y proveedores. Vamos a ver esto más a fondo viendo las características del enfoque de IMO. Su enfoque quiere lograr un modelo lógico completo, o sea que cada una de sus entidades va a tener un modelo lógico con sus relaciones y sus dependencias, y todos los detalles de un modelo lógico. También vemos que tiene una estructura normalizada, o sea que acá ya no va a haber redundancia de datos. Esto ya nos va a ayudar a identificar claramente los requisitos comerciales y se va a evitar así las inconsistencias durante las actualizaciones de datos. Bueno, también tiene robustez y adaptabilidad. Su diseño es robusto frente a cambios en el negocio y tiene una perspectiva dimensional de los datos a lo largo de los datamarks. En el modelo físico, es cuando se migra del modelo lógico al modelo físico y tiene una estructura normalizada. Entonces se evitan las redundancias, pero esto a la vez provoca que haya una mayor complejidad en las transacciones o en las consultas que se vayan a hacer, debido a la cantidad de tablas que se van a relacionar para hacer la consulta. También tiene datamarks separados, o sea, propone la creación de datamarks específicos para cada división de la empresa, donde todos estos datos del almacén de datos están integrados para garantizar coherencia e integridad. Bueno, entre sus ventajas tenemos que tiene una información más precisa y consistente. Tiene menores costos de mantenimiento, todos los datos están integrados y es fácil de actualizar ante cambios en los requisitos comerciales. La capacidad para manejar diferentes necesidades de informe y también el modelo lógico representa objetos comerciales detallados. Y entre sus desventajas tenemos que los procesos de carga son más largos, son especiales en empresas con sistemas heterogéneos, sus costos son elevados y difíciles de encontrar. También se requiere mucho tiempo en la configuración preliminar y en las entregas. El proceso ETL es necesario para la creación de los datamarks y la necesidad de expertos para administrar el almacén de datos de manera efectiva es mucha. La diferencia entre estos enfoques, más que todo en el mantenimiento, InMon es más fácil de mantener y Kimball es más complejo. Para informar necesidades, InMon tiene informes integrados y de toda la organización. En cambio, Kimball son más centrados en procesos comerciales. Los plazos de proyecto, InMon tiene mayor tiempo, en cambio Kimball tiene menor tiempo, o sea, en menor tiempo te termina el proyecto. Para el plan de reclutamiento, InMon necesita un equipo más especializado, en cambio Kimball necesita un equipo en menor grado de especialidad. Y en los cambios frecuentes, InMon es más flexible para estos cambios, en cambio Kimball es más estable y no acepta tantos cambios. Y en el alcance, InMon es en toda la compañía, Kimball está más centrado en departamentos individuales. Se puede decir como una conclusión mía que el enfoque de InMon es más ideal para empresas grandes con sistemas de información complejos. En cambio, el enfoque de Kimball es mucho más adecuado para empresas con sistemas más simples. InMon integra datos de manera compleja, tiene información precisa, consistente y facilidad de mantenimiento. Kimball tiene simplicidad en la implementación, es rápido en la carga de datos y adecuado para análisis que se necesitan en un momento específico. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de procesos ETL, Extract, Transform y Load, que significaría extracción, transformación y carga. Este es crucial para asegurar la integridad y la calidad de los datos almacenados en el Data Warehouse. Tiene tres pasos que, como ya hemos mencionado, extracción, transformación y la carga. La extracción. Para extraer los datos se hacen desde diferentes orígenes. Y bueno, es la tarea inicial donde vamos a obtener los datos que se encuentran en diferentes sistemas y fuentes, ¿no? Bases de datos, archivos Excel, etc. Estos datos varían en sus formatos y deben ser recogidos de manera eficiente. Después vamos a analizar estos datos extraídos y vamos a hacer un chequeo. Se debe hacer una validación. Este paso permite revisar si los datos han sido capturados correctamente y si son válidos para el proceso que sigue, que es interpretar esta validación, este chequeo que hemos hecho. Se va a revisar estos datos y si cumplen con el formato o con la estructura esperada. Y bueno, si estos datos no van a coincidir con los requisitos que nosotros estamos esperando, tienen valores incorrectos o el formato es incorrecto, estos van a ser rechazados y no se van a poder procesar. Luego sigue conversión de tus datos a un formato preparado para iniciar el proceso de transformación, que es el siguiente paso. Después de esta verificación o validez del anterior paso, se van a transformar y se van a convertir a un formato estándar que sea adecuado para la transformación. Este paso va a garantizar que los datos estén listos para ser modificados según las reglas de negocio. Luego vamos a ver el proceso que sigue, que es la transformación. En este paso los datos se modifican de acuerdo con reglas claras, declarativas, comprensibles, y siempre con el objetivo de agregar valor a este negocio. Las reglas deben ser independientes, claras e intangibles para asegurar que el proceso sea eficiente, que los datos resultantes puedan ser utilizados de manera efectiva en el sistema de destino. Bueno, luego sigue el proceso 3, que es la carga. Y bueno, en resumen, lo que se hace en este paso es la acumulación simple. En la fase de carga del proceso ETL
se realiza la acumulación simple, o sea, resumir las transacciones en un solo valor. Y se puede hacer o mediante un rollback, que es mantener diferentes niveles de detalle, y sea cual sea el método que utilicemos, es esencial garantizar que los datos cumplan con las restricciones del sistema de destino para asegurar su calidad y coherencia. Aquí vemos los pasos de extracción, transformación, carga, y por último vamos a ver consideraciones clave en el diseño de los procesos de serie. Tenemos la calidad de datos, tenemos que asegurar que sean íntegros, precisos y que tenga consistencia en los datos, que tenga seguridad, proteger estos datos que son confidenciales y privados. También tenemos el rendimiento, vamos a optimizar el proceso para garantizar una rápida carga de los datos y que sea escalable, o sea, diseñar el proceso para manejar grandes volúmenes de datos, Big Data. Las aplicaciones de los procesos ETL. Las herramientas ETL no se limitan al uso en Data Warehousing, sino que son útiles para diversos propósitos. Tenemos las tareas de base de datos, consolidación, migración y sincronización de bases operativas. Tenemos la migración de datos, la sincronización de sistemas, unificación de grandes volúmenes de datos y gestión de históricos, interfaces con sistemas externos, o sea, el envío y recepción de información entre clientes, proveedores o sistemas externos, interfaces con sistemas de ventas, o sea, conexiones de datos entre sistemas de ventas, front office. Y también tiene otros usos, como actualización masiva de usuarios, o preparación de campañas, mailings, o newsletter. Saludos, profesor. Vamos a continuar con la exposición de la semana 8, lo que viene a ser el análisis OLAP y los reportes y dashboards. Primero, explicando qué es el análisis OLAP. El análisis OLAP, que significa Online Analytical Processing, que se traduce como un proceso de análisis en línea, viene a ser una técnica avanzada que sirve para el análisis de datos, que es para las organizaciones. Las organizaciones, gracias a este análisis OLAP, pueden comprender información que es compleja de una manera más rápida y sencilla y eficientemente. Viendo un poco la historia y evolución de este análisis OLAP, podemos ver que en los años 90 el surgimiento del OLAP surge como una respuesta a limitaciones en el análisis de datos. Más tarde, 10 años después, el OLAP se consolidó y resultó en una herramienta fundamental para la inteligencia de análisis de los negocios, lo que viene a ser el Intelligent Banking. Y hoy en día, en el siglo XXI, la integración del OLAP en tecnologías emergentes, en Big Data y Cloud Computing, se volvió fundamental. Bueno, el análisis OLAP, es un análisis multidimensional. ¿A qué se refiere esto? A que se nos permite analizar los datos desde múltiples perspectivas, ¿no? Algunas de esas perspectivas, por ejemplo, puede ser el tiempo, productos, regiones y más. O sea, se refiere a que lo puedes ver desde muchas dimensiones. Con respecto a la velocidad y la flexibilidad, con este análisis se puede hacer consultas complejas de forma sencilla, porque la misma herramienta te lo facilita. Y esto nos da cabe a que podamos hacer la toma de decisiones de una forma más fácil. Luego, el soporte de la toma de decisiones, complementando lo anterior, el análisis OLAP nos brinda información clave para que podamos identificar tendencias o patrones ocultos. Vamos a hablar sobre los cubos OLAP. Los datos en OLAP se organizan en estructuras llamadas cubos. Estos nos permiten agregar datos y analizar desde diferentes dimensiones, como podemos ver aquí. En este cubo se pueden notar 3 dimensiones: el tiempo, la fuente de donde viene y la ruta. Vemos que a la vez estas dimensiones se pueden subdividir en dimensiones más pequeñas para hacer un análisis más determinado, más específico. Por ejemplo, se puede dividir en 2 semestres o en 4 trimestres el tiempo. Como vemos que la fuente de donde viene se puede dividir tanto en hemisferio este y hemisferio oeste, al mismo tiempo que el hemisferio este se puede dividir en África, Asia, Australia y Europa, y el hemisferio oeste en Noramérica y Sudamérica. Y por ejemplo, la ruta tenemos por el suelo o por aéreo, o no, por algo que no sea terrestre. Por ejemplo, terrestre tenemos por rail y road, se refiere a rail o caminando. Y por algo que no sea por el terrestre, puede ser por el océano o por el aire. Y podemos ver que cada cubo tiene datos adentro. Por ejemplo, si analizamos el que está por aire y en África, podemos ver 2 datos, 190 y una fecha, febrero 1799. Y así podemos ver cada cubo tiene sus datos. Esto más que todo, estos datos son guardados en las tablas de hechos. Y estas dimensiones son guardadas en las tablas de dimensiones. También para agregar, estos cubos nacen a partir de los esquemas estrella o copo de nieve, o también pueden ser otros, pero los más conocidos son las bases de datos en estrella y los de copo de nieve, estos esquemas. Cada uno de estos cubos representa una entidad diferente del negocio, o sea que podemos ver que cada uno de estos cubos están enfocados en un área específica del negocio o en un proceso específico del negocio. Por ejemplo, puede haber un cubo que está enfocado en el área de ventas, en el proceso de ventas, y otro que está enfocado en otro proceso. Por ejemplo, puede ser uno de ofrecer el servicio específico, ¿no? Por ejemplo, registrar clientes o puede ser atender a un paciente, etc. También, como podemos ver, las tablas de hechos
contienen medidas y mayoritariamente son solo medidas, o sea, datos numéricos, y más que todo son datos históricos y luego, por ejemplo, podemos ver ventas, transacciones bancarias. En cambio, la tabla de dimensiones son las que dan significado a estos contenidos en las tablas de hechos. Redundando un poco las características del análisis solar, ya mencionamos que es multidimensional, o sea que los datos se pueden ver en múltiples dimensiones, tiene un análisis rápido, o sea, permite respuestas ágiles a consultas que son complejas, y en la flexibilidad, o sea que los usuarios pueden explorar los datos desde diferentes ángulos y niveles de detalle. Podemos ver los tipos de análisis OLAP, que son ENOLAP, que es un OLAP que está basado en bases de datos relacionales, también ENOLAP, que está basado en almacenes multidimensionales, y el OLAP, que es un enfoque híbrido que combina características ROLAP y MOLAP, o sea, combina que sea relacional y que sea multidimensional. Y también tenemos otro que sería COTAP, que está más orientado en cubos en memoria y de mayor velocidad. Los beneficios del análisis OLAP están en el crecimiento, mejor toma de decisiones estratégicas para impulsar el éxito del negocio. Esto es debido a que se pueden hacer las consultas complejas mucho más fáciles y esto acelera el crecimiento de una manera rápida, para ya no estar pensando en cómo realizar esta consulta porque se puede realizar de una manera más fácil gracias a este análisis. También tenemos la eficiencia, o sea, procesos más ágiles optimizados gracias a la información en tiempo real. La información está en tiempo real y los procesos son más optimizados, por lo mismo dicho hace rato, y se puede disminuir el riesgo de errores. Y conocimiento, el análisis multidimensional que revela patrones, tendencias ocultas. Gracias a esto podemos hacer la toma de decisiones estratégicas en la organización. La aplicación del análisis solar resulta muy útil en la inteligencia de negocio, o sea, en el business intelligence. También es muy útil en el análisis de datos históricos, para poder analizar tendencias, rendimiento financiero y métricas del marketing. Y en consultas y reportes rápidos, ya que permite a los usuarios generar reportes rápidos sin necesidad de recorrer los datos crudos directamente, porque esta herramienta te lo facilita mucho. Podemos ver que se usan finanzas, ventas y marketing, recursos humanos y cadenas de suministro. Herramientas y metodologías para el uso del análisis solar. Por ejemplo, tenemos en soluciones comerciales el Microsoft Analysis Service o el IBM Cognos, Oracle S-Base y el SAP BW. Por ejemplo, en herramientas open source podría estar el Modrian, Pentaho, PangoB, Apache Kali, y en tecnologías emergentes, Big Data, procesamiento de memoria, análisis de flujo de datos. En especial, nos vamos a enfocar en Microsoft Analysis Service, que es la herramienta que vamos a usar para hacer el ejemplo que toca esta semana. El Microsoft SQL Server Analysis, que bueno, su abreviatura es SAS, es la herramienta que vamos a usar en esta ocasión. Y bueno, es una herramienta de Microsoft, como ya podemos ver. Esta herramienta se descarga y nos permite hacer la creación de cubos o labs. Esta herramienta nos permite crear, diseñar y administrar estructuras multidimensionales desde otros orígenes de datos. Aunque no solo multidimensional, también permite hacerlo de una manera tabular. Pero no es lo que vamos a usar en esta ocasión. Nosotros nos vamos a enfocar en multidimensional. Pero también existe la creación de cubos o labs de forma tabular. Es una forma más moderna, pero en esta ocasión vamos a ver lo que es multidimensional. También podemos mencionar el SIS, que no es una herramienta para la creación de cubos o labs, pero nos sirve para hacer el proceso ETL, o sea, el proceso que va antes de la creación de cubos o labs es el proceso de ETL, y la herramienta de Microsoft SQL Server Integration Service nos permite hacer este proceso ETL, que es la creación, transformación y carga que vimos la semana pasada. ¿Cuál es la arquitectura de un sistema OLAP? Primero se hace el proceso de la recopilación de datos, ¿no? Antes de la creación del cubo OLAP se tiene que extraer de fuentes de datos, por ejemplo, bases de datos operacionales, hojas de Excel o archivos planos. Luego se realiza el proceso de ETL, que es extracción, transformación y carga de datos. Luego todo esto se tiene que ir en un repositorio multidimensional de datos estructurados, como el Data Warehouse o los Data Marts. Y de ahí, de esa fuente de datos, ya se puede empezar con la creación de los cubos OLAP. Estructuras optimizadas para el análisis rápido y flexible. Y luego tenemos una capa de análisis, o sea que las herramientas que vamos a utilizar para la visualización y generación de informes. Aquí podemos ver dos metodologías que vimos la semana pasada, el de Kimball Model y el de Inmount Model. Por ejemplo, el de Kimball Model era un enfoque bottom-up, o sea que se refiere de abajo hacia arriba. Este enfoque era descentralizado y se construye a partir de la suma de los data marks. ¿Por qué estoy repasando lo que viene a ser el proceso, la metodología para hacer el proceso ETL, ¿no? Vemos que primero se hace un OLTP Data Source, o sea, OLTP se refiere a todas aquellas bases de datos o fuentes de datos que sean para transacciones. Todas ellas se recopilan y se van transformando en el enfoque Kimball en data marks. Todos estos data marks empiezan de una forma descentralizada. Se continúa con el proceso de ETL y todas se funcionan en un data warehouse. A partir de este data warehouse se empieza con la creación de los cubos OLAP y luego se hacen los reportes correspondientes. Como podemos ver, el enfoque de Inmount Model también permite la creación de cubos, pero este no lo hace al principio de una forma descentralizada, este lo hace centralizado, con su enfoque top-down, de arriba hacia abajo. O sea que se diseña como una base de datos central. Primero se recopilan los data source o LTP, todos llegan a un data warehouse centralizado y luego se subdivide en data marks. De estos data marks nacen diferentes cubos OLAP y también se continúa con los reportes necesarios. Podemos ver acá el proceso más general.
vienen las fuentes de datos, se hace el proceso de ETL, se hace la creación del Data Warehouse o el almacén de datos, y de ahí se puede empezar con la creación de los cubos o labs, ¿no? Que nos sirven para los análisis, reportes, presentaciones, etcétera. Acá podemos ver la comparación de lo que sería la definición de OLTP y el OLAP. Por ejemplo, tiene diferentes objetivos. En la parte de clientes, podemos ver que el OLTP es un control de procesos operacionales. En cambio, los OLAP son para la toma de decisiones. OLTP, más que todo, son las bases de datos transaccionales que comúnmente conocemos. Y el OLAP son Data Warehouse. No, nacen de los Data Warehouse y se crean estos cubos para la toma de decisiones. Con respecto al cliente, son personal y operacional. En cambio, el OLAP nos sirve para estar en negocio. Con respecto a los datos, vemos que el OLTP son atómicos, actualizados y dinámicos. Se refiere a que atómicos porque está normalizado, actualizado, datos se puede actualizar constantemente, y dinámicos, o sea, que pueden cambiar en cualquier momento, cambian en cualquier momento. Es contrario a OLAP, que al ser datos históricos consolidados, estos tienen que ser estables, o sea, que no cambian, porque es algo que ya pasó, y lo que ya pasó no se puede cambiar. Vemos que la estructura del OLTP es normalizada, en cambio los OLAP son dimensionales, por lo que ya hemos explicado. El tiempo de respuesta del OLTP puede ser en segundos, en cambio el OLAP es de segundos o a minutos. El OLTP está orientado a aplicaciones, o sea, puedes implementar tu base de datos en diferentes aplicaciones que tengas. En cambio, el OLAP está más orientado a hacer el análisis respectivo, ¿no? Y a generar reportes. El acceso es alto y en el OLAP es moderado a bajo. Actualización. El OLTP se actualiza constantemente, continuamente. El OLAP es periódicamente, en periodos. O sea, se divide en periodos. Puede haber un periodo 1, periodo 2, periodo 3, en el que se van depositando los nuevos datos que quedan ya históricamente en el OLAP. Y la aplicación, el OLTP, es estructuras y procesos repetitivos, o sea que se van a estar repitiendo algunas transacciones y así. En cambio, el OLAP es no estructurado y son procesos analíticos que requieren análisis directo. Podemos ver algunas tendencias y el futuro de este análisis. Por ejemplo, analítica avanzada. Puede ser que esto se integre en el futuro en técnicas de IA, en aprendizaje automático para el análisis predictivo, implementando ya lo que viene a ser la inteligencia artificial. También el procesamiento en tiempo real. Puede ser que la toma de decisiones se vuelva ágil gracias al análisis del flujo de datos en vivo y la democratización de datos, o sea, mayor acceso y autoservicio de análisis para los usuarios que no sean técnicos, o sea, que no tengan muchos conocimientos, ¿no? Que sean gente, podemos decirlo común, o sea, que no tienen estudios orientados a lo que viene a ser el TI. Saludos, profesor. En esta ocasión voy a realizar la creación del cubo lab. Bueno, vamos a realizarlo desde vamos a usar esta base de datos que tiene las siguientes tablas. Categoría cliente empleado son las dimensiones: dimensión categoría, dimensión cliente, dimensión empleado, país cliente, país proveedor, producto, proveedor, tiempo, y la tabla de hechos, que sería ventas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir primero Visual Studio en un proyecto que sea análisis multidimensional, en el que, bueno, le podemos poner el nombre que querramos, y en orígenes de datos vamos a ponerle nuevo origen de datos, siguiente, y vamos a escoger el nombre de nuestro servidor, ¿no? Quizás no nos aparezca aquí, por lo cual, si no nos aparece, vamos a tener que obtener el nombre de nuestro servidor. Bueno, acá vamos vamos a propiedades, aquí copiamos este nombre, y bueno, por si acaso lo voy a poner en una hoja de texto, en un blog de notas. Aquí lo voy a tener, y bueno, vamos a copiarlo y aquí vamos a pegar. Luego le voy a poner actualización de SQL Server. Si no me equivoco, mi contraseña es esta. Le voy a poner que guarde esto y vamos a coger la base de datos Norwin y bueno, vamos a probar la conexión. Se probó correctamente la conexión, o sea que se ha logrado la conexión, y le vamos a dar a aceptar. Vamos a continuar. Se probó la conexión y le vamos a dar a aceptar. Le vamos a decir que sí. Siguiente. Y acá utiliza el nombre de usuario de un relacionamiento muy específico. No, solo utiliza la cuenta de servicio. Y le damos a dar siguiente y le dejamos este nombre. Y finalizamos. Y ya hemos puesto nuestro origen de datos. Ahora tenemos que ver en la vista de datos. Vamos a crearla. Next. Y bueno, en este caso vamos a pasar casi todos, porque vamos a dejar categoría. A ver, creo que primero voy a poner esto, y ahora sí, no sé si puedo seleccionar todo. Ya voy a dejar este y este. Listo. Siguiente. Acá le doy finalizar y ya estaría. Ahora vamos a hacer la creación del cubo. Nuevo cubo,
Siguiente. Vale, entonces aquí vamos a poner... Aquí vamos a poner usar tablas existentes. Entonces le damos a siguiente. Y dice selecciona tablas de grupo de medida. Bueno, la tabla que contiene todas las medidas es la tabla de hechos, ¿no? Acá dice de facto. Entonces, siguiente. Así, ventas unidades, todo tiene siguiente. Y bueno, las dimensiones son todas estas, ¿no? Acá dice su prefijo dim, son las dimensiones, son las que contienen características, digamos, características cualitativas. En cambio, la tabla de hechos es más cuantitativo, o sea, tiene números y medidas. Siguiente. Aquí está bien esto, lo dejamos y finalizamos. Y nos va a cargar la estructura de nuestro cubo, o sea, cómo se ve el origen de datos de nuestro cubo. Y acá tenemos en el centro la tabla de hechos y a su alrededor la tabla de dimensiones. Entonces, bueno, lo primero que vamos a modificar es que en la tabla de hechos, como ven, solo jala las keys, las llaves. Y bueno, vamos a hacer que se muestren más datos de las tablas de dimensiones en la tabla de hechos. Para eso nos vamos a hacer lo siguiente. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es pasar las dimensiones. Vamos a darle clic aquí y solo tiene la llave, entonces vamos a tratar de pasar, por ejemplo, esto lo pasamos aquí, el precio unitario, y guardamos. Control S, ok. Pasamos a la siguiente y lo mismo, ¿no? Pasamos a la tabla de hechos, control S, ok. Proveedor, pasamos proveedor nombre, control S, ok. Cliente, pasamos cliente nombre, control S, ok. Y en tiempo también pasamos todo esto. Todo esto. Mes, trimestre, año, fecha. Y lo pasamos. Control S y ok. Y ya listo. Ahora vamos a nuestra vista. Y ya, lo que tenemos que hacer es, bueno, para evitar algunos errores, lo que vamos a hacer es aquí. Vamos a especificar el origen, no, digamos, nuestro servidor. Aquí lo vamos a cambiar. Bueno, lo tenemos aquí. Lo copiamos. Y nuestro servidor lo vamos a aceptar. Y listo. Ahora vámonos a Cubo. Le vamos a dar a procesar. Entonces le damos que sí, yes. Y esperamos a que termine el progreso. Aquí le damos a ejecutar. Y aquí va a ser la carga, ¿no? Vamos a esperar. Y dice el proceso finalizado correctamente, entonces le damos a cerrar. Cerrar y ya estaría. Nosotros hacemos la conexión aquí de nuestro análisis service y podemos conectar. Acá ya podemos ver la base de datos que hemos hecho en un tutorial lab. Lista de origen, el cubo que hemos creado, el login map, las dimensiones. Y ahora vamos a ver explorador. Finalmente ya podemos hacer nuestro análisis, ¿no? Acá ya podemos hacer lo que decíamos y por ejemplo lo que vamos a ver primero va a ser por mes, o sea, en los meses cada empleado cuánto ha generado sus montos de venta. Entonces lo que vamos a hacer es sacar tiempo, descripción mes y vamos a jalarlo aquí. Luego nos vamos a ir al empleado y vamos a jalar el nombre del empleado y por último en la tabla de hechos, aquí está, vamos a poner el monto. Entonces vamos a ejecutar y nos va a aparecer, ¿no?
tiempo, descripción, mes, abril, agosto, diciembre, enero, febrero, junio, ahí está, de tales empleados y el monto que han hecho. Vamos a ver si vamos a ver si se puede poner el año, y ahí está, también podemos poner el año. Y por ejemplo, este ha sido abril de 1995, abril de 1998, abril de 1997. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es un filtro, por ejemplo. Entonces escogemos la dimensión, le vamos a hacer un filtro a la dimensión año, ¿no? Acá a la dimensión tiempo, de la jerarquía año, operador igual, y por ejemplo queremos que sea igual a 1997. Entonces ejecutamos y nos va a salir todos los que sean 1997. Por ejemplo, acá la podemos cambiar, ¿no? 1900, ambos, y le vamos a ejecutar y nos va a salir de ambos. Y así podemos hacer nuestro análisis aquí. Voy a hacer un cálculo, una columna cálculos. Vamos a cálculos y aquí vamos a poner nuevo miembro calculado. Acá pongo, por ejemplo, le voy a decir comisión y lo voy a hacer en measures, miembro primario, y aquí digamos que vamos a poner la consulta, ¿no? Vamos a decirle case and un poco de programación. No se puede adelantar. Ya, bueno, vamos a decirle en caso que ventas monto sea mayor o igual a 20.000, y acá tenemos un problema porque no puede haber espacio, entonces aquí pongo así por cheques, y ahora sí, seguimos. En ese caso, si ventas monto es mayor o igual a 2000, vamos a multiplicar ventas monto por 0.037. En caso contrario, ventas monto se multiplicará por 0.025. Damos control S, control S y ponemos, y vamos a volver a procesar el cubo. Aquí, procesar, yes, sí, le damos a ejecutar y listo, le damos a cerrar el explorador, recargamos y ya nos tendría que aparecer la columna precalculada, ¿no? Acá está comisión. Entonces vamos a volver a seleccionar todo, descripción del mes, año, el nombre del empleado, el monto en ventas y la comisión. Ejecutamos y nos aparece todo. La comisión es un pequeño porcentaje de este monto. Vemos el año y todo bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ver todo esto reflejado en Excel. Si vemos aquí, dice analizar en Excel, entonces damos clic ahí y vamos a poder cargar todo en Excel. Y vamos a hacer lo mismo. Cuando lo que vamos a hacer es en filtros, bueno, vamos a filtrar por el año, ¿no? Como ya sabemos. Yo quiero en las columnas ver en la descripción mes, entonces jalo esto. En las filas lo que quiero ver es el nombre del empleado, nombre del empleado, y en los valores quiero ver la venta en montos.
y nos aparece, ¿no? Ahí podemos verlo de una mejor manera, ¿no? En Excel es más visual. Entonces acá nos aparecen los nombres de las personas, nos aparece en los meses, ¿no? Abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio. Y bueno, de todos los agostos, de todos los diciembre, el total. Ese es el total general. Y ese es el total. Entonces digamos que el tiempo año yo quiero, por ejemplo, como vimos, 1997 nomás. Aceptar. Y nos va a aparecer solo 1997. Vamos a verlo todo de nuevo. Aceptar. Hoy. Y también quiero ver la comisión. Aunque la comisión está apareciendo en porcentaje. Y casi todo está apareciendo en porcentaje. Y eso no es así, pues. Esto de aquí, otra vez le voy a dar aquí, voy a seleccionar todo. Y bueno, el formato lo vamos a cambiar. Formato de monedas. Le voy a poner un formato aquí de soles. Y también quiero aquí, vamos a ordenar de la A a la Z todos los meses. Y ya lo tenemos todo más organizado. Aquí podemos ver algo más visual, aunque igual es un poco difícil de leer, ¿no? Entonces lo que podemos generar aquí son tablas, ¿no? Un diseño más visual. Ahora le voy a insertar un gráfico recomendado, por ejemplo, que sale aquí. Puedo ver un gráfico en columnas. ¿Qué más puedo ver? Y a ver, un gráfico circular, a ver, y listo. Entonces vamos a ver estos dos tipos de gráficos. Vamos a ver esto, vamos a agrandarlo y podemos ver, ¿no? El nombre de las personas, de los empleados. Luego podemos ver una leyenda, ¿no? Con los colores que corresponden a cada barra, aunque no se puede apreciar bien aquí. Podemos ver acá naranja, comisión de enero, pero todo esto es del año 1998 y aquí se puede escoger el filtro que quieran, del año que ustedes quieran. Por ejemplo, acá vemos de 0 a 5000, 10000, 15000, 20000 y aquí se puede ver algo más gráfico, ¿no? Que ver solo la tabla de los diferentes meses. Marzo, ventas, monto, este es marzo, comisión. Acá podemos ver marzo el monto y en marzo su comisión de cada uno de los empleados. Y bueno, en el gráfico circular también se puede ver otra cosa, de otra forma más visual. Por ejemplo, acá nos ha puesto solo de enero, aunque luego podemos escoger el mes que queramos. Y aquí podemos ver todo esto es de enero, venta montos, pero de los diferentes empleados, ¿no? Aquí vemos Suyama Michael, acá vemos Buchaman Steven, Kayaman Laura. Y aquí podemos cambiar los valores, ¿no? Del mes. Aquí podemos cambiar del año que querramos, 1995, por ejemplo 1996. No aparece nada, seguro no hay. 1997. Y acá podemos cambiar los meses, ¿no? Por ejemplo, quiero ver diciembre. Y listo. Y así podemos hacer el análisis de datos. Eso es todo por el ejemplo de esta semana y nos vemos. Bueno, profesor, en esta ocasión vamos a hablar sobre los temas de la semana 9. Primero vamos a hablar de la arquitectura de datos. La arquitectura de datos nos ayuda o es un marco que va a definir cómo nosotros vamos a recopilar, luego vamos a organizar
almacenándola y luego cómo vamos a usar esta información dentro de nuestra empresa o organización. Abarca desde el diseño de sistemas y procesos y políticas. Y va a garantizar que los datos sean aptos para su uso, o sea, que sean accesibles y confiables. Digamos que abarca desde diferentes fuentes que vienen, luego sigue el proceso ETL, se almacena en Data Mart o Data Warehouse, luego se procede a la creación de Cubo Lab, luego se procede a la visualización, luego al análisis. Luego de este análisis que hacemos, sigue muchas cosas más, ¿no? Las decisiones de la empresa, tomar decisiones a partir de la información que está visualizando y una etcétera de cosas que vamos a poder detallar mientras que ahora vamos a hablar sobre los procesos que tiene la arquitectura de datos, ¿no? Puede llamarse ciclo de arquitectura de datos también, porque esto conforma un ciclo continuo y constante en la evolución de la gestión de datos. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en datos que están bien estructurados y que a la vez son confiables. ¿Por qué decimos que esto es un ciclo? Porque la recopilación de datos se hace desde quizás otros datos que ya han sido procesados en una arquitectura de datos. ¿Qué quiero decir? O sea que mientras ocurren procesos de la arquitectura de datos, se crea cubos o lab, pero estos cubos o lab pueden servir para otras arquitecturas que también hagan la recopilación de datos. Entonces, detallando un poco mejor, vamos a hablar primero de la recolección y adquisición de datos. Entonces, ¿qué implica? Implica que vamos a obtener datos de diferentes fuentes. Pueden ser internas, ya sea bases de datos o sistemas de gestión empresarial, o también pueden ser externas, o sea, APIs, fuentes de datos públicas o redes sociales, que están abiertos a un público en general, ¿no? Las APIs se refiere a todas aquellas, así diciéndolo coloquialmente, prestación de servicios, digamos, de otras aplicaciones que nos permite intercambiar información, ¿no? O consumir la información de esta aplicación. Primero lo que vamos a hacer es identificar las fuentes de datos, luego las vamos a extraer esos datos y luego vamos a hacer una ingesta de datos en sistemas de almacenamiento. Esto nos lleva al almacenamiento y organización de datos. Aquí vamos a ver que toda la información se almacena en volúmenes de datos, ¿no? Ya sea puede ser estructurado, semiestructurado o no estructurado. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos las bases de datos relacionales, que es un ejemplo de datos que están organizados estructuradamente. Tenemos las bases de datos NoSQL, que son un ejemplo para datos que están semiestructurados. Tenemos los data warehousing y data lakes. También podemos ver los data marts. Por ejemplo, acá podemos ver fuentes y tipos de datos. Como ya dijimos, están estructurados, donde podemos encontrar tablas, ya sean en Excel, en formato CSV o bases de datos relacionales SQL. Tenemos los no estructurados, que pueden ser formatos multimedia, fotos, correos electrónicos, publicaciones de redes sociales. Y tenemos los semiestructurados, que digamos que tienen una semiestructura como su mismo nombre lo dice, o sea que podemos encontrar aquí los XML, los JSON, los JSON, combinan elementos estructurados y no estructurados. Luego tenemos la gobernanza de datos, que vamos a ver que se refiere a que vamos a garantizar la calidad primero, o sea que sean buenos datos los que vamos a recopilar, integridad, que sean íntegros, que sean seguros y que cumplan con los datos de la organización, ¿no? Cumplimiento de los datos dentro de una organización. Esto lo vamos a lograr a través de políticas y estándares de datos, son todas aquellas reglas de uso y manejo de datos. Lo vamos a lograr mediante la calidad de datos, la seguridad de datos y el cumplimiento normativo, como son GDPR o CCPA. Luego tenemos integración de datos que nos va a permitir consolidar la información de varias fuentes mediante métodos ETL, extracción, transformación y carga, y el LLT, o sea, extracción, carga y transformación, federación y virtualización de datos para un acceso unificado sin necesidad de mover los datos. Acá vamos a repasar los procesos de integración de datos, que vimos que luego de que se almacenan todos estos datos, ya sean en bases de datos, ya sean en bases de datos NoSQL, estén en APIs, estén en data marts, de otros data warehouse que ya han pasado todo el ciclo, nosotros vamos a recopilar toda esa información y vamos a pasarlo por un proceso ETL-ELT, o sea, cualquiera de los dos, y eso se llama integración de datos. Vamos a hacer la extracción de estas fuentes, vamos a hacer luego la transformación. Una vez que se transforma, luego vamos a hacer esta carga de datos desde múltiples fuentes y los vamos a almacenar ya sea en un data warehouse o en un data mart. APIs, como ya hemos dicho, son interfaces de programación que nos van a permitir integrar y intercambiar, como ya hemos dicho, los datos entre sistemas, ¿no? Es una comunicación. Luego tenemos el procesamiento y análisis de datos, que bueno, son los procesos en los que vamos a transformar todos los datos en información que nos va a servir para tomar decisiones a futuro en la organización. Algunos conceptos claves que tenemos en esta parte es, bueno, el propio análisis de datos, ¿no? Que es para analizar, explorar y visualizar esos datos. Luego tenemos la Big Data, que son grandes volúmenes de datos para ser procesados
Puede ser por tecnologías Hadoop o Spark, ¿no? Tenemos el BI, el Business Intelligence, que bueno, son para analizar datos y podemos generar dashboards, informes, cuadros de mando, etcétera. Cualquier cosa que nos permita hacer una inteligencia de negocio, o sea, analizar estos datos y hacer tomas de decisiones, ¿no? Vamos a aprender modelos predictivos, aprendizaje automático, que eso ya está más relacionado con Machine Learning, que son algoritmos que van a hacer predicciones o detectar patrones ocultos. Es importante detectar patrones ocultos porque esto nos va a servir para el futuro de la empresa. Acá podemos ver que más que todo esto se refiere a la creación de cubos o LAF, y cuando se crea este cubo LAF ya podemos hacer un análisis, ¿no? Podemos hacer el análisis respectivo de la información, como lo vimos en el ejemplo de la semana pasada, podríamos crear gráficos y a partir de ello podemos hacer el análisis respectivo. Luego de este análisis, obviamente va a haber un procesamiento de esta información, porque luego del análisis tienen que hacer las tomas de decisiones. Luego de estas tomas de decisiones vamos a ver que sigue el paso de distribución y consumo de datos. ¿A qué se refiere esto? Vamos a entregar toda esta información que ya ha sido procesada, generada por usuarios o sistemas, como ya hemos dicho, ¿no? Puede ser de varias fuentes de las que saquemos esta información. Y obviamente esta información se va a necesitar para su uso diario. ¿En dónde podemos distribuir estos datos? Ya pueden ser en APIs, servicios web. Como ya hemos mencionado, las APIs sirven para el intercambio de información. Entonces, para ello lo vamos a usar, ¿no? Vamos a distribuirlos en APIs. Podemos también distribuirlos en dashboards y reportes, ¿no? Para que otra gente pueda hacer su propio análisis y crear paneles interactivos, reportes, como ya hemos dicho, para que los usuarios lo puedan ver, ¿no? Y analizar ellos mismos todo. Y Data Marts, o sea que subconjuntos de Data Warehouse diseñados para departamentos, unidades específicas de la organización. O sea, a partir de nuestro propio procesamiento y análisis de estos cubos que nacen de Data Warehouse o Data Marts, podemos crear otros Data Warehouse y otros Data Marts para que también sean consumidos por otros usuarios y ellos mismos puedan hacer su propio ciclo de arquitectura de datos, ¿no? Pueden usar estos Data Warehouse, estos Data Marts que nosotros distribuimos y pueden hacer su propio ciclo, o sea, pueden almacenarlo, pueden integrarlo, pueden analizarlo, pueden procesarlo y distribuirlo y para que otras personas lo consuman también. Entonces, como vemos, esto es un ciclo sin fin y por ello mismo es que se está generando una gran cantidad de datos últimamente. Y esto nos lleva a un concepto llamado Big Data. Luego sigue el monitoreo y mantenimiento de los datos. Que de manera concisa, el monitoreo y el mantenimiento de datos implica que vamos a supervisar el rendimiento, vamos a actualizar, eliminar datos que estén obsoletos, que ya no sirvan, y vamos a auditar su uso. O sea, vamos a seguir estos datos y vamos a garantizar que estén utilizados de una correcta manera y que cumplan con todas las normativas. Luego vamos a seguir con la arquitectura de metadatos. Los metadatos son datos sobre los datos, o sea, todos los datos que hemos obtenido podemos decir que son microdatos o que son datos sobre los datos, como ya hemos mencionado, y esta organiza y clasifica los datos mediante catálogos, etiquetas, rastreo de su ciclo de vida. Entonces vemos los catálogos de datos, ahí vamos a documentar de dónde viene, ¿no? El origen y el formato de sus datos. También podemos clasificar los datos según su sensibilidad y su uso o su tipo, y un etcétera, ¿no? También la línea de datos, data lineage, que para rastrear el ciclo de vida de los datos desde un origen hasta su consumo. También tenemos otros conceptos como la arquitectura de datos en la nube, que utiliza plataformas como AWS o Google Cloud para almacenar datos y nos permite migrar sistemas locales a la nube y optimizar costos. También tenemos la arquitectura orientada a eventos, que más que todo se centra en procesar datos en tiempo real, mediante tecnologías como Apache Kafka, reaccionando a eventos, y va a generar notificaciones o alertas basadas en patrones. Entonces, resumiendo los componentes de una arquitectura de datos, vemos que tenemos la fuente de datos, luego vamos a almacenar todos estos datos, luego sigue el paso de integrar todos estos datos y por último el consumo de estos datos. Las arquitecturas de datos on-premise y cloud, ¿no? Que más que todo están en función de dónde se alojan estos sistemas y cómo se accede a estos recursos, ¿no? Son dos enfoques que nos van a permitir desplegar y gestionar la infraestructura de datos. En resumen, ¿qué es la infraestructura on-premise? La infraestructura on-premise implica que los servidores y la infraestructura tecnológica están ubicados y gestionados físicamente dentro de las instalaciones de la empresa. Acá podemos ver un cuadro de algunas ventajas y desventajas que tiene esta infraestructura. Podemos ver que algunas de las ventajas son que nosotros, como somos dueños de esta infraestructura, no se van a añadir costos utilizando un software. Tenemos el control propio de nuestra infraestructura, tenemos la protección de datos, o sea que como no lo hemos compartido con ninguna empresa de terceros, nosotros mismos vamos a ser dueños de los datos o los datos van a permanecer en nuestro propio sistema. Y tenemos el acceso. El software como está utilizado en nuestras instalaciones, siempre puedes trabajar con el programa y no tienes restricciones. Algunas desventajas son el hardware, que cuando nosotros queremos, por ejemplo, ampliarlo, implica muchos costos adicionales. Tenemos un trabajo adicional cuando tenemos que mantener estas instalaciones, más pago al personal. Ya hemos mencionado la escalabilidad eficiente,
licencias caras se adquieren a un largo plazo y el soporte es limitado, ¿no? El desarrollo del software tras la adquisición suele limitarse en el tiempo. Ahora vamos a hablar sobre infraestructura cloud. Entonces, ¿qué es la infraestructura cloud? Los recursos y los servicios tecnológicos se alojan en servidores remotos, que son accesibles a través de Internet y gestionados por un proveedor externo. En resumen, nosotros podemos elegir entre diferentes opciones de infraestructura cloud. Tenemos el software as a service, o sea, llamado SaaS, en que la empresa solo utiliza algunos recursos, no solo los datos que vamos a utilizar. O sea, acá nos ahorramos tiempo y dinero. En cambio, en la infraestructura as a service, IaaS, nosotros vamos a gestionar una infraestructura que pertenece a la empresa. Por ejemplo, tenemos AWS, que ofrece a las empresas gestionar sus servidores virtuales de acuerdo a sus necesidades. Entonces vemos que uno solo es software y otro que tiene la infraestructura completa. Y por último tenemos plataformas as a service, PaaS, en el que uno compra los recursos, se necesita el proveedor, los servicios de la nube y accede a través de una conexión segura a internet, pero solo vas a pagar por el uso que haces de ello. Entonces tenemos las ventajas y desventajas de cloud. Entonces, algunas ventajas de cloud es los requisitos de hardware. Las PCs no requieren alto rendimiento, ya que nosotros no somos los dueños, sino que es de un tercero, en el que ellos ya se encargan del rendimiento de este hardware. El mantenimiento también no lo hacemos nosotros, lo hace la empresa que nos proporciona este servicio. La estabilidad también no es una preocupación para nosotros. Y los costos, como no vamos a usar espacio físico, solo vamos a contratar este servicio, tampoco es preocupación de nosotros. Algunas desventajas son el acceso a internet. Si nuestra conexión es inestable no vamos a poder acceder a los servicios. La protección de datos. Nosotros estamos compartiendo nuestra información con un tercero, así que el proveedor es quien maneja tus datos. Y la independencia, obviamente no somos independientes y dependemos de un tercero. Por ejemplo, si esta empresa deja de operar, nosotros nos quedamos sin el servicio y nos vemos perjudicados. Ahora podemos dar una arquitectura híbrida en la que se combina el on-premise y el cloud. Permite que los datos y aplicaciones se ejecuten en ambos entornos. Esto permite que una parte de los recursos y operaciones se mantengan localmente y otra se aprovechen desde la nube. La integración entre ambos va a facilitar la flexibilidad y estabilidad de operaciones. Entonces ya depende de cada uno de nosotros cómo vamos a utilizar el on-premise y la nube para el mejor desenvolvimiento de nuestra empresa, ¿no? Para que tengamos las ventajas de cada uno y minimicemos las desventajas. Algunas consideraciones claves para elegir on-premise y cloud. Regulación y cumplimiento. Esto va a depender. Por ejemplo, si es un sector financiero o sanitario, es necesario almacenar estos datos en on-premise para cumplir algunas normativas. En otros casos podemos usar el cloud. Tenemos el costo y el presupuesto. Esto ya depende de cada empresa. Por ejemplo, si una empresa, sus costos iniciales no tiene mucho presupuesto, pues puede utilizar la nube, ¿no? Sin embargo, a largo plazo, si puede invertir en una infraestructura on-premise, esto le va a resultar mucho más económico, ¿no? Y mucho mejor porque va a gozar de las ventajas. Luego, en la escalabilidad. A algunas empresas les puede ser muy útil que cuando tienen muchos volúmenes de datos, utilizar la nube, pues porque la nube es muy fácilmente escalable. Entonces, si trabaja con mucho volumen de datos, la nube es una buena opción a que se incluyera en on-premise, por donde la escalabilidad no es tan rápida y esto sucede ya a un largo plazo, y entonces puede retrasar todos los procesos de la empresa. Y luego vamos a hablar de seguridad y control. Si es una empresa en la que sus datos son muy sensibles y no se les puede permitir o no se pueden permitir compartir esta información o exponerla a un tercero, entonces lo mejor sería utilizar una infraestructura on-premise donde ellos mismos sean los dueños y sean independientes de cualquier otra empresa o prestación de servicio. También vamos a hablar sobre un puesto de trabajo que ha surgido últimamente por la Big Data. Estamos hablando de arquitectura de datos. Ha surgido muy últimamente y bueno, sus principales funciones es diseñar, crear, mantener y desarrollar sistemas y procesos de arquitectura de datos, obviamente, dentro de una organización. Vemos que algunas de sus funciones es con respecto a la arquitectura de datos, o sea, a todo el ciclo. Podemos ver que va a diseñar y crear la estructura tecnológica para que pueda soportar diferentes procesos del Big Data. Gestiona todos los procesos que conlleva la arquitectura de datos. Establece una visión técnica de la arquitectura y calidad de los datos. Para el ciclo vital, construye los procesos y metodologías de estos datos. Crea datos maestros, una etcétera de cosas, ¿no? Lo que puedo mencionar es que un arquitecto de datos está muy sumergido, en general, ¿no? Está sumergido en todo el ciclo de vida de la arquitectura de datos. O sea, es como un supervisor, ¿no? En cambio, también podemos ver otro puesto que se llama ingeniero de datos, donde ya un ingeniero de datos es más técnico y está más sumergido en los procesos por cada uno, ¿no? Los ingenieros de datos son los que implementan, en cambio los arquitectos de datos son los que gestionan. Como ya hemos podido mencionar, el arquitecto de datos tiene una visión más estratégica y de alto nivel. Se enfoca en diseñar, planificar
En cambio, el ingeniero de datos es más operativo y técnico, está centrado en construir, implementar y optimizar. Las responsabilidades de un arquitecto de datos es definir una arquitectura global, como ya hemos dicho, gestiona todo, establece normas y directivas, diseña sistemas escalables y seguros, se encarga en la gobernanza de datos, que es garantizar la integridad, la seguridad y el valor de estos datos, según las normativas que existan. En cambio, un ingeniero de datos es más que todo implementar, puede desarrollar y mantener pipelines de datos, puede estar dentro de LTL, LT, implementar todos los procesos, optimizar el rendimiento de los sistemas de almacenamiento, integrar, trabajar directamente en las tecnologías y herramientas que existan en la Big Data. Ahora netamente vamos a hablar sobre la Big Data. La Big Data podemos decir que es un marco de trabajo, es un conjunto de conceptos y tecnologías. Nos va a permitir procesar grandes volúmenes de datos, ya sea de diferentes estructuras o carencias de estos, como la semiestructurada o la no estructurada. Y tiene cinco pilares importantes, ¿no? Podemos hablar sobre el volumen, que se refiere a la gran cantidad de datos, como su mismo nombre dice, Big Data, la gran cantidad de datos que crecen exponencialmente. Tenemos la velocidad, como ya hemos dicho, exponencialmente. Estos crecen muy rápidamente. La variedad, hemos dicho que los datos pueden pertenecer, no, o recopilarse de estructuras o no estructurados, o semiestructurados. También tenemos la variabilidad. Rápidamente los datos que nosotros obtenemos pueden quedar obsoletos en el momento. O sea, por eso es importante que estos datos se puedan procesar de manera en tiempo real, para que sea de verdadero valor para la empresa. Y eso nos lleva al siguiente, al valor. Vamos a extraer conocimientos y perspectivas estratégicas a partir de los datos. Entonces, en el valor es importante que los cuatro anteriores se lleven de una manera correcta para que pueda generar un verdadero valor a la empresa. Hablando sobre Business Analytics, o sea, análisis de negocio, el análisis de negocio puede verse como una combinación o un enfoque holístico que va a combinar el Business Intelligence, o sea, el BI, que significa inteligencia de negocio, más el análisis predictivo, el Predictive Analytics. Entonces, la inteligencia de negocio, nosotros ya hemos definido esto, ya sabemos que son estrategias y herramientas que nos permiten hacer toda la inteligencia de negocio, o sea, agrupar, guardar estos datos para que contribuyan a la empresa, ¿no? Para tomar una decisión según los datos. Más que todo es el análisis. Luego sigue el análisis predictivo, que ya se encarga de transformar este análisis que hemos hecho en un conocimiento, de manera que vamos a realizar predicciones para la empresa. Y bueno, esto es una de las técnicas de Machine Learning, ¿no? Pues el tema de predecir las cosas. Entonces acá podemos ver una imagen donde podemos ver que el Business Intelligence es cómo puedo capturar y analizar información, cómo capturarla, ¿no? De las diferentes fuentes que llegan y analizar estos cubos o labs que se pueden generar, ¿no? Acerca de los clientes o de algunos aspectos. Luego el análisis predictivo. Según este análisis que hemos hecho, ¿cómo puedo predecir comportamientos y preferencias que puedan maximizar el resultado de mis campañas, disminuir el riesgo, prevenir la deserción? ¿Cómo puede tomar decisiones óptimas para la organización? Estos dos pasos son importantes para el análisis de negocio. Entonces el BI se puede ver como un análisis descriptivo, o sea que describe el presente mediante informes y dashboards. En cambio el análisis predictivo es una herramienta que ve a futuro, está dentro del BA, o sea, del análisis de negocio. Que este análisis predictivo junto al BI permite a las empresas prever el futuro en la organización. Entonces en un esquema simplificado, el BI es una descripción del pasado y el presente. Análisis descriptivo. El análisis predictivo es predecir lo que puede pasar en el futuro y el BA combina el BI con el análisis predictivo. Entonces, junto con otras herramientas también, sirven para la toma de decisiones estratégicas de la organización. Entonces, como ya hemos visto, la inteligencia de negocios, que es un análisis descriptivo que tiene una visión del pasado y el presente, una de las herramientas clave que utiliza es el reporting, KPIs, métricas, dashboards y scoreboards, el Cubo Lab para el procesamiento analítico, ¿no? Los data maps, los data warehouse, los reportes de consulta y sistemas de información locales y monitoreo. Todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Y luego el BEA, que es el análisis de negocio, es más que todo ver a futuro, modelos predictivos para encontrar soluciones o tomar decisiones para la empresa. Podemos ver tendencias futuras, algunas herramientas clave que utilizan el análisis predictivo, tecnologías de información, pruebas AB y multivariadas, que son métodos que se pueden probar en diferentes escenarios y obtener mejores soluciones, técnicas de optimización, data mining, minería de datos, en el que se puede descubrir patrones ocultos para grandes conjuntos de datos, análisis estadísticos y cuantitativos, uso de estadísticas para hacer inferencias sobre los datos. Entonces son un conjunto de herramientas que ya nos van a servir para poder hacer un análisis de negocio, ¿no? En este caso ya no es el consumo más que todo, después del análisis. El consumo que nos sirve para poder predecir a futuro. Y ahora vamos a hablar sobre los metadatos. En la gestión de metadatos tenemos tres conceptos: catálogos, que es el inventario de los datos, donde se encuentra el origen, características de estos datos. Luego el linaje, ¿no? Más que todo es el origen, de dónde obtenemos esos datos,
Y luego tenemos el gobierno, que el gobierno siempre se refiere a políticas, normas, para poder asegurar la calidad, seguridad de estos datos y también el uso adecuado. Los metadatos son datos sobre los datos y se pueden clasificar en función de distintos criterios, como su contenido, variabilidad o función. Actualmente los metadatos se han vuelto muy importantes y la gestión de estos puede ser de gran ayuda para ganar en eficiencia operativa y en tomar mejores decisiones para la obtención de ventajas competitivas. Ahora en la seguridad y privacidad de los datos. Obviamente hoy en día es importante que estos datos estén seguros para evitar los accesos no autorizados, corrupción o robo de estos durante todo el ciclo de vida. Estos tienen que ser seguros. Entonces algunas buenas prácticas que se deben emplear para esta seguridad es copias de seguridad regulares. Es importante realizar backups para evitar que si extraen nuestros datos, por lo menos nosotros tengamos una copia de seguridad, ¿no?, de estos datos. También auditorías de seguridad. Podemos realizar, hacer pruebas de seguridad continuas para poder evitar algunas posibles vulnerabilidades. Y luego la capacitación. Tenemos que capacitar siempre a nuestros empleados para que estén informados, capacitados, para que puedan ver la importancia de la seguridad y la privacidad de los datos y las políticas de internet, las internas de la empresa. Que nuestro personal esté bien capacitado para poder atacar de frente todas estas personas que quieran vulnerar nuestros datos. Algunas estrategias de seguridad y privacidad son los controles, o sea, autenticación, autorización, auditoría para restringir el acceso de los datos, el cifrado, protección de datos confidenciales mediante técnicas de criptografía, encriptar más que todo la anonimización, o sea, eliminar información personal que se puede identificar en los datos. La ISO 27001 es una norma internacional que establece un marco para gestionar la seguridad de la información en una organización. Define los requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información, abreviado SGSI. Esto para proteger la confidencialidad e integridad y disponibilidad de los datos. Como conclusión, la estrategia: alinear la arquitectura de datos con los objetivos de nuestra empresa. En el gobierno son todas esas políticas, procesos para una gestión efectiva de los datos. La tecnología: seleccionar, implementar las herramientas adecuadas para la arquitectura. Y en la cultura: fomentar una cultura orientada a la organización. Aquí vamos a referencias y hasta luego.